En un tranquilo tramo de la autopista de Luisiana, un hombre negro conduce con entusiasmo hacia su nuevo trabajo. Pero su viaje da un giro brutal al detener a un coche patrulla imprudente que representa un peligro en la carretera. Su abuso de poder y desprecio por los hombres negros estalla en violencia, dejándolo ensangrentado y abandonado junto al coche que acaban de incendiar. Pero lo que no saben es que el hombre negro al que acaban de agredir es su nuevo jefe, y está a punto de demostrarles que han cometido el mayor error de sus vidas. El sol se cernía bajo en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre la carretera abierta que conducía a la parroquia de San Martín. Era una mañana tranquila, de esas que se sienten como un nuevo comienzo, llena de promesas. De esas que hacen creer en las segundas oportunidades y el cambio, en la posibilidad de reescribir la historia. Isaiah Carter, vestido con su uniforme impecable, conducía con paso firme hacia su nuevo futuro, el primer sheriff negro en un condado que nunca lo había visto. Sus manos aferraban el volante de su Chevrolet Tahoe, con una sensación de determinación oprimiéndole el pecho. Esto no era solo un trabajo. Era una declaración de intenciones. Una lucha largamente esperada. Había pasado años ganándosela. Años navegando en un sistema que no estaba hecho para hombres como él. Años demostrando que la justicia no se trataba del color de la piel, sino de la integridad, del honor. Y ahora, al acercarse a la oficina del sheriff que pronto estaría bajo su mando, se preguntaba si estarían listos para él. Si lo verían como el líder que era, o simplemente como otro hombre negro que había ido demasiado lejos, que había ascendido demasiado alto. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto, probablemente el de la alcaldía, para comprobar su llegada. Lo ignoró, concentrándose en cambio en el camino. Fue entonces cuando lo vio. Un coche patrulla, desviándose imprudentemente por la autopista, zigzagueando entre carriles con flagrante desprecio por las normas de tráfico. Isaiah frunció el ceño. El vehículo, un vehículo habitual de los agentes de St. Martin, aceleró a su lado, con las ruedas escupiendo grava al rozar peligrosamente su parachoques delantero. Sus instintos se encendieron. Su pie pisó el freno, lo justo para mantener el control. ¿Qué demonios estaban haciendo? Esta no era una persecución rutinaria. Sin sirenas. Sin luces de emergencia. Solo potencia imprudente y descontrolada. Exhaló, obligándose a mantener la calma. Hoy no. No bajo mi vigilancia. Encendió las luces, indicando al conductor que se detuviera. Al principio, el coche no respondió, continuando su curso errático por la carretera. Pero entonces, con una sacudida repentina, el coche patrulla se desvió a un lado, rodando hasta detenerse bruscamente en una nube de polvo y resentimiento. Isaiah se detuvo detrás de ellos, saliendo lenta, deliberadamente, no como un hombre, sino como la ley. Sus botas crujieron contra la grava mientras se acercaba al vehículo. Postura firme, voz firme. Sal del vehículo, ordenó, no como una petición, sino como una orden. Las puertas se abrieron. Aparecieron dos agentes blancos, ambos con uniformes estándar del departamento del sheriff, que exudaban la arrogancia que emanaba de saber que nunca habían sido desafiados. El primero, Ethan Walker, un hombre fibroso de rasgos afilados, dio un paso al frente, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en la comisura de los labios. ¿Tienes algún problema, muchacho?, preguntó arrastrando las palabras, con la voz cargada de desdén. Isaiah no se inmutó. Auxiliar, conducía imprudentemente. Casi provoca un accidente. Mantuvo un tono incluso profesional, negándose a morder el anzuelo. Necesito ver su licencia y matrícula. El segundo agente, Ryan Cole, un hombre corpulento con el ceño fruncido permanente, soltó una risa sin humor. Licencia y matrícula, repitió, negando con la cabeza. ¿Quién demonios se cree que es para detenernos? Isaiah levantó su placa, sosteniéndola firmemente frente a ellos. Sheriff Carter, su nuevo jefe. Silencio. Entonces Ethan soltó una risita lenta y burlona, intercambiando una mirada con Ryan antes de escupir al asfalto que los separaba. No, ¿ves? Esto no funciona así. De ninguna manera dejarían que alguien como tú dirigiera este departamento.
Ryan dio un paso al frente, con la mirada fría. ¿Esperas que creamos eso? Miró la placa y luego volvió a mirar a Aisae. ¿Crees que mostrar esa estrellita de hojalata significa que tenemos que escucharte? Aisae exhaló, con la paciencia agotándose, pero aún intacta. Me importa un bledo lo que creas, dijo con la voz ahora afilada. Vas a obedecer o tendrás un problema mucho mayor que una infracción de tráfico. Eso fue todo. La sonrisa de Ryan se desvaneció. Su labio se curvó, el asco curvando sus rasgos mientras se acercaba, invadiendo el espacio de Aisae. Escucha, chico, siseó, y esa palabra, chico, golpeó como una cuchilla, como algo destinado a herir, a recordar, a reducir. No sé dónde crees que estás, pero por aquí, no recibimos órdenes. El puñetazo llegó rápido. Un repentino y brutal golpe en la mandíbula de Aisae. El mundo se tambaleó hacia atrás, saboreando la sangre, apenas sosteniéndose antes de caer al suelo. Le zumbaban los oídos, pero su cuerpo reaccionó por instinto. Entrenamiento. Control. No intervenir. Pero entonces llegó el segundo golpe. Un crujido seco contra las costillas. Se quedó sin aliento, en un doloroso rubor, mientras se doblaba hacia adelante, apoyándose contra el capó del coche patrulla. Intentó incorporarse, pero la mano de Ryan estaba sobre su hombro, golpeándolo contra el metal. ¿De verdad creías que podías entrar aquí y tomar el control? Se burló Isen, con la voz cerca del oído de Aisae. ¿Pensaste que podrías entrar sin más, decirnos qué hacer? No, señor. No en nuestro departamento. Nunca. Aisae apretó los dientes, esforzándose por respirar con calma, obligando a su cuerpo a mantenerse firme a pesar del dolor punzante que irradiaba por sus costillas. Había estado en peleas antes. Había recibido golpes. Había aguantado. Pero esto no se trataba de dominio. Esto se trataba de borrarlo. De asegurarse de que entendiera, justo aquí en esta carretera vacía, que no lo veían como un líder. Ni siquiera lo veían como un hombre. La mano de Ryan se retorció en el cuello de Aisae, enderezándolo lo suficiente para que Isen aterrizara. Y un brutal rodillazo en su estómago. Aisae jadeó, su cuerpo se dobló instintivamente, su visión se nubló por un segundo. No perteneces aquí, murmuró Ryan, sacudiendo la cabeza. Aisae escupió sangre sobre el asfalto. Y aún así jadeó, con la voz ronca pero inquebrantable. Todavía estoy en pie. Los ojos de Ryan se oscurecieron. Todavía estoy en pie. Lo arreglaremos. Entonces llegó el fuego. El aire estaba denso de calor. El sol brillaba sobre la carretera desierta mientras Aisae luchaba por controlar su respiración. Le dolían las costillas con cada inhalación, la mandíbula le latía con fuerza por el impacto del puño de Isen, pero su mente permanecía aguda como una navaja, negándose a ceder ante el peso de su odio. Había luchado demasiado, había soportado demasiado, como para dejar que dos hombres pequeños lo doblegaran. Pero no habían terminado. Isen se secó el sudor de la frente, su sonrisa se ensanchó al dar un paso atrás, observando su trabajo como quien admira una obra maestra. ¿Aún te crees el sheriff, muchacho? Se burló, sus botas rechinando contra el pavimento mientras rodeaba a Aisae como un depredador saboreando el momento previo a la matanza. Aisae levantó la cabeza, obligándose a sostener la mirada de Isen, con voz firme a pesar del fuego que le quemaba las costillas. No creo. Lo sé. Ryan soltó una carcajada, oscura y sin humor, mientras agarraba a Aisae por el cuello y lo estrellaba contra el capó del coche patrulla, con el metal ardiendo bajo su mejilla. No sabes una mierda, espetó Ryan, con el aliento caliente contra la oreja de Aisae. Este condado no te pertenece. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. Aisae apretó la mandíbula, esforzándose por mantener la calma. Podía sentir la tensión en el agarre de Ryan, la rabia apenas contenida vibrando por su cuerpo. No se trataba solo de él. Se trataba de lo que representaba. Un hombre como Aisae entrando en su mundo, asumiendo una posición que creían que no era para él. Necesitaban ponerlo en su lugar, recordarle que ninguna placa, ningún título, cambiaría jamás lo que veían cuando lo miraban.
Isen exhaló bruscamente, limpiándose la boca como si el solo hecho de estar cerca de Aisae le hubiera dejado una mancha. «Qué lástima, de verdad», reflexionó, negando con la cabeza. De verdad creían que podían poner a un negro a cargo de nosotros. A Aisae se le heló la sangre, pero no se inmutó. No les daría la satisfacción. Isen rió entre dientes ante su silencio. «Estás callado ahora. ¿Eh? ¿Dónde está toda esa autoridad? ¿Toda esa palabrería de ser el jefe?» Se giró hacia Raiyan, sacudiendo la cabeza como un padre decepcionado. «Mira, eso es lo que pasa cuando dejas que esta gente crea que es algo que no es. Empiezan a tener ideas». Raiyan gruñó en señal de acuerdo, apretándolo con más fuerza. «Nunca debimos haber dejado que llegara tan lejos». Aisae apretó los dientes, sintiendo como sus músculos se tensaban bajo el peso de sus palabras. Sus instintos le gritaban que contraatacara, que apartara a Raiyan de un empujón, que tirara a Isen al suelo y les recordara con quién demonios estaban tratando. Pero sabía cómo acabaría eso. Sabía cómo operaban esos hombres. Si les daba una excusa, cualquier excusa, tergiversarían la historia. Dirían que los atacó. Se harían pasar por las víctimas, como los agentes obligados a someter a un sospechoso agresivo. Y en un lugar como St. Martín, en un departamento lleno de hombres como ellos, Aisae sabía perfectamente a qué lado favorecería la historia. Así que se quedó quieto. Aguantó el dolor. Les dejó creer que estaban ganando. Y entonces, justo cuando Raiyan retiró el puño para otro golpe, Isen lo agarró del brazo, deteniéndolo a mitad del ataque. Aisae se obligó a sí mismo a reprimir un destello de alivio. Cualquier contención que Isen estuviera mostrando no era por el bien de Aisae. «¿Sabes qué?», murmuró Isen, entrecerrando los ojos. «Golpearlo no es suficiente. Necesita recordar este día». Un miedo lento y progresivo se desplegó en las entrañas de Aisae mientras veía a Isen meter la mano en su bolsillo y sacar un encendedor cipo plateado. Raiyan arqueó una ceja. «¿En serio?». Isen sonrió con suficiencia, abriendo la tapa de golpe, la pequeña llama bailando en el reflejo de sus gafas de sol. «Claro que sí. Enviemos un mensaje». El pulso de Aisae latía con fuerza en sus oídos cuando Raiyan lo soltó, dejándolo caer de rodillas, su cuerpo gritando en protesta mientras intentaba incorporarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera detenerlos, Raiyan ya estaba en su coche. El penetrante olor a gasolina llenaba el aire mientras rociaba el Tahoe con largos y deliberados chorros. Aisae obligó a sus maltrechas extremidades a moverse, intentó ponerse de pie, pero Isen llegó al instante, una bota clavándose en su estómago, derribándolo de nuevo al pavimento abrasador. «Quédate quieto, muchacho», murmuró Isen, agachándose junto a él, bajando la voz a algo casi amistoso, casi casual. «Quiero que mires». Aisae levantó la cabeza justo a tiempo para ver a Raiyan encender el encendedor, la llama prendiéndose en el aire empapado de combustible. Y entonces, Isen. El mundo estalló en llamas. Las llamas envolvieron el Tahoe en un instante, el calor irradiado por la explosión, el metal deformándose y retorciéndose mientras las llamas lo consumían. El rugido del fuego ahogó todo lo demás, llenando los oídos de Aisae con un crepitar ensordecedor de goma quemada, de acero derretido, de todo su pasado. Su placa, su uniforme, sus archivos, sus recuerdos convertidos en humo. Isen retrocedió, admirando la destrucción como quien admira una obra de arte. «Qué bonito espectáculo», reflexionó, con las manos en las caderas. «Debería haberlo hecho hace años». Raiyan resopló, secándose las manos en los pantalones como si acabara de terminar un trabajo bien hecho. «¿Crees que ya lo entiende?». Isen miró a Aisae, que seguía en el suelo, con el rostro iluminado por las llamas parpadeantes y el sudor goteando por la frente por el intenso calor. Sonrió con suficiencia. «No», dijo Isen. «Pero lo hará». Entonces, sin más, dieron media vuelta y se marcharon, levantando polvo su coche patrulla al alejarse, dejando atrás a Aisae, destrozado y ardiendo bajo el sol naciente de Luisiana. El olor a goma quemada y metal chamuscado llenaba el aire, una densa humareda negra que se elevaba hacia el cielo, una mancha oscura contra el brillante sol de Luisiana.
Aisae yacía sobre el pavimento abrasador, cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento le provocaba un dolor abrasador que le atravesaba las costillas. Sus dedos se clavaban en la grava, los bordes afilados se le clavaban en la piel, anclado en la realidad de lo que acababa de ocurrir. Su coche, su único medio para llegar a la oficina del sheriff. Su placa, su papeleo, su arma, todo había desaparecido, convertido en cenizas por el fuego que aún rugía frente a él. Intentó levantarse, pero su cuerpo se negaba, agotado por los golpes, el calor sofocante, el peso de lo que acababan de hacerle. Lo habían dejado arder. Un hombre desechado, nada más que un recordatorio para sí mismos y para cualquiera que lo viera de que el poder les pertenecía. La humillación quemaba más profundamente que los moretones, más profundamente que las costillas rotas. No solo lo habían golpeado, lo habían borrado. Pero aún respiraba. Respiró hondo, obligándose a concentrarse. Necesitaba moverse, salir de allí antes de que el fuego se extendiera. Hundió los codos en el pavimento, cada movimiento una agonía, pero apretó los dientes y avanzó a rastras, centímetro a centímetro, alejándose de los escombros, del calor que amenazaba con consumirlo. Tenía la vista borrosa, el sudor y el humo le escocían en los ojos, pero no se detuvo. No podía detenerse. Su cuerpo clamaba por descanso, por alivio, pero la ira en su interior ardía más que las llamas a su espalda. Creían que esto había terminado. Creían que habían ganado. Pero Isaiah Carter había pasado toda su vida luchando contra hombres como Ethan Walker y Ryan Cole. Se había abierto camino en un sistema construido para mantener a hombres como él fuera, había derribado cada barrera, cada puerta cerrada, cada mueca que le decía que no pertenecía. Y aún así, lo había logrado. Y ahora, por mucho que quisieran negarlo, seguía siendo su sheriff. Se apretó las costillas con la mano, siseando de dolor, y se obligó a ponerse de rodillas. Le temblaban las piernas, apenas capaces de sostener su peso, pero siguió adelante, tambaleándose hasta ponerse de pie. El camino se extendía ante él, largo y vacío, con el zumbido lejano de coches en el horizonte. No tenía teléfono, ni radio, ni forma de pedir ayuda, pero tenía las piernas, y eso le bastaba. Dio un paso, luego otro, luego otro. Respiraba entrecortadamente, cada inhalación una nueva punzada de dolor, pero seguía adelante. El sol subía más alto, quemándole la piel, empapando su uniforme de sudor y sangre. El olor a gasolina persistía en su nariz, un recordatorio fantasmal de lo cerca que había estado de no alejarse jamás de aquel incendio. Los minutos se desdibujaron en una eternidad. El camino se extendía interminable ante él, cada paso más pesado que el anterior. Su cuerpo le gritaba que parara, pero se negaba. Parar significaba rendirse. Parar significaba dejarlos ganar. Entonces, a lo lejos, lo vio. Un coche patrulla. Su cuerpo se tensó instintivamente, pero este era diferente. Nada de virajes imprudentes. Nada de luces intermitentes destinadas a intimidar. Solo una patrulla estándar, moviéndose a paso firme por la carretera, un salvavidas en medio de la nada. Isaiah se obligó a mantenerse erguido, levantando un brazo tembloroso, rezando para que el oficial dentro no fuera otro de ellos. El coche redujo la velocidad. Luego se detuvo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La puerta del conductor se abrió con un crujido y un joven oficial salió, cauteloso pero no hostil, con los ojos muy abiertos al ver el rostro maltrecho de Isaiah, el uniforme rasgado, la sangre empapando la tela. «Jesucristo», murmuró el oficial, apresurándose hacia adelante. «Señor, ¿es usted?». Se detuvo, parpadeando, abriendo y cerrando la boca. El reconocimiento se reflejó en sus ojos. Isaiah se enderezó, a pesar del dolor. «Necesito que me lleven». El oficial dudó. Tú eres el nuevo sheriff». Isaiah asintió con firmeza. «Así es». El oficial tragó saliva, mirando a su alrededor, al humo que aún se elevaba en espirales, y luego volvió a mirar a Isaiah. ¿Qué demonios pasó? Isaiah no respondió. No tenía tiempo, paciencia ni aliento para explicarlo. «Llévenme a la comisaría»,
ordenó con voz ronca pero firme. El oficial dudó solo un segundo más antes de asentir. Sí, señor. Aisae se subió al asiento del copiloto, gritando de protesta con todo el cuerpo, pero con la mente fija en un solo pensamiento. Esto no había terminado. Ni de lejos. El trayecto a la comisaría fue silencioso, salvo por el ocasional crujido de la radio policial y el zumbido constante de los neumáticos contra el asfalto. Aisae se sentó rígido en el asiento del copiloto, gritando de protesta con cada sacudida y giro, pero se negaba a demostrarlo. El dolor era secundario. Su concentración era aguda, su mente ya estaba preparando el siguiente movimiento. El joven oficial al volante, Marcus Lee, según su placa, no dejaba de mirarlo. La tensión en sus hombros aumentaba con cada kilómetro. Quería hacer preguntas, quería entender por qué el hombre que se suponía sería su nuevo sheriff parecía recién salido de una guerra. Aisae se le adelantó. ¿Cuántos hombres hay de turno en la comisaría ahora mismo? Su voz estaba ronca, áspera por el calor y el humo, pero no había vacilación en ella. Marcus tragó saliva. Una rotación matutina, probablemente 6 o 7. El capitán está aquí. Algunos agentes terminan su turno de noche. ¿Por qué? Aisae apretó la mandíbula. Los necesito a todos en la sala de reuniones en cuanto lleguemos. Marcus dudó. Señor, ¿no debería ver a un médico primero? Aisae giró la cabeza, sus ojos oscuros clavados en los jóvenes oficiales con el peso de algo inamovible, algo inquebrantable. Me iré cuando esto esté resuelto. Hasta entonces, necesito que hagan exactamente lo que les digo. Marcus asintió rápidamente, agarrando el volante con más fuerza. Sí, señor. La comisaría apareció a la vista, un edificio bajo de ladrillo con el nombre de la oficina del sheriff de la parroquia de St. Martín estampado sobre la entrada. Había algunos coches patrulla aparcados afuera, el aparcamiento casi vacío salvo por un par de vehículos fuera de servicio. Aisae se obligó a incorporarse mientras entraban, ignorando la protesta de sus costillas, ignorando la rigidez que se le extendía por los músculos. No podía entrar en ese edificio con aspecto débil. Marcus aparcó cerca de la entrada y salió a toda prisa del coche mientras Aisae agarraba la manija de la puerta. Antes de que el joven agente pudiera ofrecer ayuda, Aisae ya había salido, con movimientos deliberados y controlados. No cojearía. No vacilaría. Lo habían dado por muerto al borde de la carretera, pero se negaba a entrar en su puesto como un hombre apaleado. En cuanto entró, todas las miradas se posaron en él. La sala quedó en silencio, las conversaciones se acallaron a media frase mientras los agentes lo veían ensangrentado, magullado, con el uniforme desgarrado y manchado de sudor y ceniza. Alguien se levantó bruscamente de detrás del mostrador de recepción. Dios mío, sheriff. Aisae no se detuvo. Sala de reuniones. Ahora. Unos cuantos agentes entraron en acción. La confusión y la tensión zumbaban en el aire a medida que avanzaban. Marcus le siguió de cerca, con la radio crepitando mientras transmitía órdenes, reuniendo a todos los agentes disponibles en el edificio. Aisae empujó la puerta de la sala de reuniones y entró. Las luces del techo eran demasiado brillantes, el aroma estéril a café y papeleo impregnaba el aire. En cuestión de minutos, llenaron a los astronautas uniformados, algunos cautelosos, otros completamente atónitos, pero todos observándolo. El peso de sus miradas lo presionaba, no con respeto, todavía no, sino con curiosidad, con incertidumbre. Era un forastero, un extraño, y ahora una víctima. No lo permitiría. Apoyó las manos en la mesa al frente de la sala, dejando que el silencio se instalara antes de hablar. Ethan Walker, Ryan Cole. Su voz era baja y firme, de esas que exigen atención sin tener que gritar. Me atacaron esta mañana. Una oleada de incredulidad recorrió la sala. Algunos intercambiaron miradas, otros se removieron incómodos, pero nadie interrumpió. Aisae continuó. Me detuvieron, no sabían quién era. Cuando se lo dije, se rieron, me llamaron mentiroso. Luego me golpearon, destrozaron mi coche, me dejaron arder. Dejó que esas últimas palabras se asentaran, dejó que le dolieran.
Y lo hicieron por una sola cosa. Miró a su alrededor, con la mirada clavada en cada oficial que estaba allí. Porque me veo así. Siguió un silencio denso y sofocante. Ahora, no me importa lo que pensaras de este departamento antes de hoy. No me importa cómo se manejaban las cosas. ¿Quién tenía el poder? ¿Quién encubría a quién? Eso se acaba. Ahora mismo. Se enderezó, ignorando la forma en que su cuerpo gritaba en protesta. Quiero que todas las unidades disponibles los busquen. No tienen ventaja. No pueden irse como si nada hubiera pasado. Son fugitivos. Y serán arrestados. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces el capitán Howard, un hombre de unos 50 y pocos años, rígido e ilegible, dio un paso al frente. Señor, ¿tiene pruebas de lo que está diciendo? Isaac giró su rostro magullado hacia él. Que observara el corte a lo largo de su mandíbula, el uniforme rasgado, la sangre secándose en su sien. Entonces, con movimientos lentos y deliberados, metió la mano en el bolsillo y sacó su placa, lo único que había sobrevivido al incendio. La dejó sobre la mesa, con los bordes ennegrecidos aún calientes al tacto. Esa prueba es suficiente para usted, capitán. La mirada de Howard parpadeó y luego bajó. Tragó saliva. Sí, señor. Isaac exhaló, una respiración lenta y mesurada. Bien. Entonces, pongámonos a trabajar. La estación estalló en un caos controlado, los agentes se movían rápidamente, sus radios crepitaban mientras se transmitían órdenes, se daban descripciones. Y los coches patrulla comenzaron a rodar en busca de Ethan Walker y Ryan Cole. Isaac se quedó en el centro de todo, inmóvil, observando, esperando. No era una víctima, era su sheriff. Y este departamento, su departamento, estaba a punto de aprender exactamente lo que eso significaba. El capitán Howard permaneció a su lado, su expresión tensa, ilegible, pero ya no había protesta. Ninguna vacilación. El peso del momento había cambiado, el aire en la habitación era denso, con un entendimiento tácito, ya no se trataba de lealtad al departamento, se trataba de justicia. Señor, una voz irrumpió en el zumbido de la actividad. Marcus Lee seguía atento, ojos penetrantes con algo que no había estado allí antes. Respeto, tenemos una ubicación. Acaba de llegar una llamada de un camarero en la ruta 19. 2 agentes fuera de servicio que coinciden con su descripción fueron vistos entrando a un bar hace poco más de una hora. La mandíbula de Isaac se tensó. Por supuesto que no se esconderían. Pensaron que habían ganado. Pensaron que podían beber, reír, celebrar lo que habían hecho sin pensarlo 2 veces. Pensaron que nadie vendría por ellos porque nadie nunca lo había hecho. Consíganme una unidad ahí ahora, ordenó a Isaac ya moviéndose. Sus costillas le dolían a cada paso, pero su determinación era inquebrantable. Howard dudó. Señor, necesita atención médica, está herido. Isaac no disminuyó la velocidad, no giró. Descansaré cuando esto termine. El viaje al bar fue tenso. La radio de la policía se llenó de voces superpuestas. Unidades confirmando posiciones, actualizaciones llegando. Isaac cabalgó en el asiento del copiloto de un coche patrulla. Marcus al volante, con el agarre fuerte contra el volante. Otros coches patrulla lo seguían de cerca. Las sirenas de los motores zumbaban en silenciosa anticipación. El bar se alzaba frente a él, un viejo antro de mala muerte con un letrero de neón parpadeante, su aparcamiento salpicado de camionetas y un solo coche patrulla del departamento. El suyo. El estómago de Isaac se encogió al verlo, la pura audacia de dejarlo a la intemperie, como si fuera un día cualquiera, como si no hubieran hecho nada que valiera la pena escapar. Los coches patrulla se detuvieron, los neumáticos crujieron contra la grava. Los agentes se colocaron en posición, las manos flotando cerca de las armas enfundadas, pero esperando a Isaac. Esperando a que su sheriff los guiara, Isaac salió del coche ignorando la forma en que su cuerpo protestaba. Su uniforme aún estaba roto, todavía manchado de sangre, su placa, un recordatorio quemado de lo que le habían quitado. Pero se mantuvo erguido, no lo verían como débil, no les dejaría ver lo que le habían hecho. Caminó derecho hacia la puerta. La abrió y el ruido en el interior se apagó al instante. Ethan estaba en el bar, cerveza en la mano,
Su cabeza se sacudió ante la repentina intrusión. Ryan se sentó a su lado, los pies apoyados en una silla. Una sonrisa burlona comenzaba a curvarse en sus labios hasta que sus ojos se encontraron con el silencio de Aisae. El aire se densó, cargado con algo que no era miedo, todavía no, sino confusión. Pasó un momento y luego Isen dejó escapar una risita baja e incrédula. Bueno, que me aspen, murmuró. Dejó su cerveza y se giró completamente en su asiento. Mire quién sigue de pie. Ryan exhaló lentamente por la nariz. Negó con la cabeza. ¿Tienes valor para entrar aquí así? Aisae no parpadeó. No se movió. Walker Cole. Estás bajo arresto. Isen se rió. De verdad rió porque. Señaló vagamente hacia el uniforme de Aisae. Los moretones, la sangre seca. Una pequeña pelea entre oficiales. Eso es lo que es ahora. Los ojos de Aisae no vacilaron. Agresión. Intento de asesinato. Destrucción de la propiedad. Obstrucción de la justicia. Su voz era firme, fría como el acero. ¿Continuó? La sonrisa burlona en el rostro de Isen se contrajo. Vaciló por medio segundo antes de burlarse, negando con la cabeza. Se recostó en su silla, con los brazos estirados perezosamente sobre el respaldo. ¿Crees que puedes entrar aquí y simplemente? Retírate, Isen. La voz provenía de la puerta, firme, inquebrantable. Capitán Howard. Detrás de él, la mitad del departamento esperaba. Isen apretó la mandíbula, apretó los puños contra la mesa, su mente acelerada. Los superaban en número. Lo sabía. Ryan se movió a su lado, mirando a su alrededor, calculando, sopesando sus opciones. Su pierna se contrajo, su mirada se posó en la pistola enfundada en su cadera. Aisae lo vio un segundo antes de que sucediera. No. Ah. La única palabra paralizó a Ryan a mitad de movimiento. El bar quedó en silencio, el peso de la voz de Aisae presionando cada centímetro de la sala. No empeores esto de lo que ya es, continuó Aisae, con voz tranquila, firme. Levántate. Date la vuelta. Ahora. Por primera vez esa mañana dudaron. Por primera vez entendieron. El juego había terminado. Lentamente, a regañadientes, Isen levantó las manos en un gesto de rendición fingida. Su labio se curvó, algo feo y odioso se retorció en su expresión. Pero se puso de pie. Ryan lo siguió, pálido y respirando agitadamente. Un agente dio un paso adelante, esposando primero a Isen, luego a Ryan. Ninguno se resistió. Mientras pasaban junto a él, Aisae sostuvo la mirada de Isen, firme, inamovible. «Creíste que podrías enterrarme», dijo en voz baja. «Medido. Peligroso». La boca de Isen se torció, apretando la mandíbula con tanta fuerza que parecía que se le iban a romper los dientes. Aisae se inclinó, solo un poco. «Deberías haberte asegurado de que estaba muerto». Y con eso, se fueron. El viaje de regreso a la estación fue silencioso. Los únicos sonidos eran el murmullo de la radio policial y el ocasional tintineo de las esposas mientras Isen y Ryan iban sentados en la parte trasera del coche patrulla, con las muñecas atadas a la espalda. Aisae iba en el asiento del copiloto, con las manos apoyadas en las rodillas y la respiración contenida. Las costillas le latían con cada inhalación, el cuerpo magullado y golpeado, pero su mente estaba más aguda que nunca. Marcus conducía, con los nudillos blancos contra el volante, la tensión en el coche tan densa como para cortar con una cuchilla. Nadie habló. No quedaba nada por decir. Aisae sentía la mirada de Isen fija en él por el retrovisor, el odio tácito y latente que atravesaba el silencio. No miró atrás. No lo reconoció. Ya había ganado. La comisaría se alzaba ante él. El sol de primera hora de la tarde proyectaba largas sombras sobre el aparcamiento. Coches patrullas se alineaban en la acera, con agentes fuera. Esperando, en cuanto el coche se detuvo, las puertas traseras se abrieron de golpe y los agentes sacaron a Isen y Ryan, con movimientos arrepentidos y bruscos. Ya no hubo protestas, ni comentarios petulantes. El peso de la realidad por fin se había asentado. Aisae dijo, salió,
ignorando la rigidez de las piernas, el agudo dolor que le recorría el cuerpo. Caminaba erguido, caminaba con fuerza, caminaba como un hombre que acababa de recuperar lo que era suyo. Cuando Isen pasó junto a él, giró ligeramente la cabeza, lo justo para escupir al suelo cerca de las botas de Aisae. Esto no ha terminado, murmuró en voz baja, silenciosa, venenosa. Aisae no se inmutó, ni siquiera parpadeó. En cambio, dio un paso lento y deliberado para acercarse, acortando la distancia entre ellos, bajando la voz a algo igual de tranquilo, igual de letal. Es por ti. Isen apretó la mandíbula, sus fosas nasales se dilataron, pero no dijo nada, porque lo sabía. Ryan mantuvo la mirada baja, los hombros tensos, el rostro pálido. Los llevaron adentro, encerrados. Y así, sin más, todo había terminado. O al menos la primera parte. Aisae estaba sentado en su oficina, con el peso del agotamiento asentándose en lo más profundo de sus huesos. Era el primer momento de quietud que había tenido desde el amanecer, el primer momento en que se permitía respirar. La adrenalina se había disipado, dejando solo dolor en su lugar, pero no le importaba. El trabajo estaba hecho. Su escritorio estaba lleno de informes, declaraciones de agentes, registros de arrestos. En algún lugar del caos, su placa quemada yacía sobre una pila de papeles, con los bordes ennegrecidos, deformados, pero aún intactos. Llamaron a la puerta. Pase. Marcus entró, cerrando la puerta tras él. Dudó, con las manos entrelazadas a la espalda, como si no supiera por dónde empezar. Han sido procesados, dijo finalmente. La fiscalía ya está en ello. No saldrán de aquí pronto. Aisae asintió. Bien. Una pausa. Deberías que te revisen, añadió Marcus, con un tono más suave. Al hospital. Iré, lo interrumpió Aisae, aunque no tenía intención de hacerlo todavía. Pero primero, hay algo más que hacer. Marcus frunció el ceño. ¿Señor? Aisae se puso de pie, ignorando el dolor sordo que irradiaba por sus costillas. Cogió la placa quemada, sosteniéndola entre los dedos un buen rato antes de mirar a Marcus. Quiero una revisión completa del departamento, dijo. Cada agente, cada expediente. Verificación de antecedentes, medidas disciplinarias, quejas internas. Si hay otro caminante o carbón en este edificio. Quiero saberlo antes de que tengan la oportunidad de probarlo. Marcus se enderezó. Sí, señor. Aisae lo estudió. Joven. Firme. Uno de los pocos en este departamento que no lo había mirado con duda, que no había dudado cuando importaba. Lo hiciste bien hoy, dijo Aisae. Marcus bajó la mirada. Un destello de orgullo cruzó su rostro antes de asentir. Gracias, señor. Aisae exhaló lentamente, volviéndose hacia la ventana, observando el pueblo que ahora debía proteger. Había tomado una postura. Había enviado su mensaje. Pero este no era el final. Era solo el principio. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar el día con lecciones profundas y empatía sincera.